Hola, buenas noches a todos. Una vez más en nuestras conversaciones, nuestros conversatorios o entrevistas, como queramos llamarlo, de una vez a la semana en Unidos por Chile, donde invitamos a gente que nos ilustre, que nos enseñe, que nos desafíe, porque queremos entender un poco qué es lo que está pasando en Chile, hacia dónde vamos, con nuestro afán de colaborar y de que cada uno de los ciudadanos tenga herramientas para tomar buenas decisiones. Y una buena decisión tiene que ser necesariamente una decisión fundada, no una decisión desde la guata, porque desde la guata después nos vamos a arrepentir, sea cual sea la decisión. Hoy día tenemos un espectacular invitado, Gonzalo Arenas. Él fue parlamentario por una zona que hoy día está en el tapete, una zona compleja como es la Araucanía. Además es abogado, es académico, es comunicador y ha tenido un rol muy importante tratando de enseñarnos y de poner sobre la mesa cosas muy interesantes y explicadas en sencillo para que entendamos qué es lo que efectivamente está pasando en Chile. Gonzalo, muchas gracias por aceptar esta invitación y poder compartir estos minutos con nosotros en Unidos por Chile. Muchas gracias, Ricardo, y feliz de estar con usted y lo felicito por la constancia y el esfuerzo que yo sé que esto implica hacer, de absolutamente solos contra el mundo, pero cuando se van sumando esos pequeños granos de arena, al final se hace algo grande. Así es. Hay un filósofo chino, Lin Yutang, que decía: una gota tras otra gota puede generar un diluvio. Y nosotros queremos generar un diluvio positivo en tiempos de sequía intelectual y de sequía del conocimiento. Queremos generar un diluvio para que la gente entienda lo que nos estamos jugando. Gonzalo, como abogado, en tu formación profesional, como abogado, ¿qué te parece la propuesta de la Constitución a la cual nos veremos abocados a votar el 4 de septiembre? ¿Te parece una propuesta interesante, una propuesta inteligente, bien redactada, con dificultades, una propuesta de futuro, anacrónica, una cuchufleta, un mamarracho, como dicen algunos, o una cosa que es épica, como lo han llamado otros? No, a mí me parece una irresponsabilidad, si es que tú tienes que calificarlo de alguna forma. Irresponsabilidad porque, bueno, a uno desde que entra a primer año en la Escuela de Derecho, uno le enseñan la importancia de la Constitución y sobre todo la importancia en la precisión de los conceptos que se utilicen, porque los conceptos constitucionales sirven para interpretar toda la legislación hacia abajo, o sea, son como el norte al cual se dirige todo lo que se entiende después de lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que está permitido y no está permitido. Entonces, a uno lo que siempre le han enseñado sobre todo es que hay que ser muy cuidadoso con los conceptos que se utilizan. Y esta Constitución está llena de conceptos nuevos que nadie sabe bien los alcances que tienen, que nadie ha logrado definir bien lo que son, y que no forman parte de nuestra tradición constitucional, por lo tanto tampoco tenemos referentes a los cuales poder acudir, y que en el fondo dan la antítesis de lo que tiene que generar una constitución. Las constituciones están dadas para dar certezas, y aquí esta constitución solamente da dudas, nebulosas, incertezas, incógnitas, y por eso la considero tan irresponsable, porque cuando hay dudas en las interpretaciones constitucionales, lo que se producen son conflictos. Si uno revisa la historia de Chile, prácticamente, o no prácticamente, pero al menos las dos más grandes guerras civiles que han existido en el país se han dado por problemas de interpretación constitucional. La de 1830 fue porque no estaba bien redactado el artículo 72 en cuanto a cómo se elegía el vicepresidente. La de 1891 con Balmaceda surgió porque no estaban bien definidas las atribuciones del Congreso y del presidente. O sea, las malas constituciones tienen consecuencias graves, y eso es lo que uno ve en este proyecto constitucional. Bien, pero algunos tratando de jugar un poco al abogado del diablo y
y desafiando a quienes nos escuchan. Uno podría decir, bueno, el que no tenga conceptos que ya conocemos o el que rompa paradigmas puede ser una cosa buena. Podemos avanzar hacia el futuro modelando una cosa nueva. Eh, Sin embargo, tú dices, sí, pero esto puede generar incertezas desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social o desde el punto de vista de la norma. Entonces, la pregunta es, ¿cómo avanzaríamos entonces si no cambiamos cosas hacia adelante? Sí, bueno, se avanza y en temas constitucionales y en temas jurídicos los avances siempre son paso a paso. ¿Ah? No existen las constituciones exitosas que sea una especie de Big Bang que todo empieza de nuevo. Todo cambio constitucional siempre es muy lento y en general no es que creen cosas nuevas, sino que consolidan cosas o realidades que ya se han venido dando. ¿Ah? O sea, las constituciones son como el punto de llegada de un proceso. No es que los procesos se inicien gracias a las constituciones. Entonces, por ejemplo, incluso si uno ve la Constitución del 80, la Constitución del 80 tiene efectivamente rasgos nuevos, pero el contexto que se da contiene una cantidad de normas gigantescas que vienen de la Constitución del 25, que vienen incluso de la Constitución del 33, o sea, hay una tradición hacia atrás en donde las novedades quedan acotadas dentro de ese contexto de tradición jurídica. ¿Ah? Y cuando uno dice, bueno, los grandes cambios, la ley no está hecha para hacer cambios revolucionarios. La ley está precisamente para lo contrario, para avanzar con certezas. Entonces, esos anhelos son más bien políticos que jurídicos. Y ahí las constituciones empiezan a resquebrajarse cuando uno les quiere dar una especie de valor como bandera política más que como instrumento jurídico. Perfecto, pero volviendo y tratando de consolidar algunos conceptos que hoy día han estado en boga, el 78%, el 80% prácticamente de la población votó que quería una nueva constitución como una forma probablemente de renovar algo que venía ya hace tiempo insistiéndose que el país estaba fracturado y que de alguna manera estábamos todavía en esta cosa binaria del sí y el no. Entonces, ¿cómo conduces tú un proceso donde el 80% de la ciudadanía dijo, sí, vamos por una constitución nueva, y hoy día nos damos cuenta, porque ya tenemos el borrador definitivo, ya no hay arreglos, digamos, ya la Comisión de Armonización ya cerró el tema, o sea, esto es lo que hay. Y nos damos cuenta que efectivamente esta constitución trae incertezas profundas y trae vicios desde el punto de vista de la inteligencia de lo que hay ahí adentro. Entonces, ¿cómo tú crees que se debe conducir el proceso hacia adelante? Tú has sido político, has sido diputado, has representado a la gente, eres abogado y eres comunicador y eres profesor. Entonces, ¿cómo, de alguna manera, tú conducirías el proceso hacia adelante? Sí, lo que pasa es que yo creo que la gente en la elección del plebiscito que quería una nueva constitución más que porque fuera técnicamente mala, porque no lo es. De hecho, yo creo que la constitución del 80 técnicamente es de las mejores que hemos tenido en la historia de Chile. Lo que pasa es que hay un problema de legitimidad. Y las legitimidades, claro, no son normas estáticas. La legitimidad política de una constitución puede ir variando en el tiempo. Y lo que era legítimo hace 40 o 50 años o era aceptable, hoy día ya no lo es. Y ahí sí se amerita, ¿no es cierto?, que uno pueda tener una nueva constitución, lo cual no implica ser borrón y cuenta nueva, sino que las circunstancias de nacimiento de esa constitución tienen que ser distintas. Hoy día, los requisitos de legitimidad son mucho más exigentes que hace 10, 20, 30, 40 años. De hecho, la Constitución del 25, que siempre se invoca como que es la gran constitución republicana en Chile, su legitimado origen fue bastante pobre, fue bastante impuesta, con amenazas entre medio por parte del presidente Alessandri con el ejército. Fue una constitución donde electoralmente participó muy poca gente en su votación y en su aprobación, y se fue legitimando en el tiempo. Bueno, esas legitimidades hoy día son más exigentes, requieren más participación ciudadana. Por eso yo creo que la gente pidió una nueva constitución, para darle una legitimidad distinta, no para hacer un borrón y cuenta nueva. ¿Y cómo se encausa eso? Yo creo que una de las formas posibles y legítimas fue precisamente
la convención constituyente, hacer una convención constituyente. Lo que pasa es que esta convención constituyente se hizo con reglas poco democráticas, ¿ah? O sea, se traicionó a sí misma. Cuando yo meto la mano a la urna, es porque ya no estoy respetando las reglas democráticas que son iguales para todos, y estoy pensando en los escaños reservados, en donde tenemos a 17 convencionales que tienen menos votos que una convencional electa aquí en la región metropolitana. O sea, tenemos ahí convencionales electos con 300, 400, 600 votos, cuando tenemos, ¿no es cierto?, un sistema de pactos que se permiten pactos con independientes, lo cual cambia toda la realidad política también. Tenemos un resultado Sí, que no refleja la Gonzalo, realidad política. está bien, pero de alguna manera se permitió que eso ocurriera y la clase política llegó a un acuerdo que sancionó y con su venia se generó todo eso. De tal manera, y cuando aparece además en las primeras semanas de funcionamiento de la convención, el nivel de aprobación era muy alto. O sea, a pesar de esos vicios obvios que tienen que ver con que efectivamente una constitucional tiene más votos que los otros 17 y además la dejan afuera en todas las decisiones, es casi kafkiano, pero a pesar de eso, mucha gente estaba de acuerdo. Entonces eso significa que algo pasó en la conciencia ciudadana que estuvo incluso muy contento de que se metiera la mano a la urna, que se tergiversara la decisión popular, y todo estaba muy contento. Y cuando empieza a desmoronarse esto, entonces la gente empieza a mirar diciendo probablemente con sorpresa, bueno, en realidad esto no es lo que yo estaba buscando. Pero, ¿qué pasa en la sociedad entonces, Gonzalo? Que para el 18 de octubre mucha gente estaba validando la violencia como un medio legítimo de protesta. Cuando se quemaban iglesias, se quemaban, ¿no es cierto?, el metro, saqueaban supermercados, destruían locales a vista y ojo de todo el mundo, y se hacía incluso un homenaje en el ex Congreso a la primera línea. Y había mucha gente que lo aplaudía, y gente que hoy día incluso ostenta cargos públicos democráticos. ¿Qué nos pasó? Porque todo esto que estamos analizando tiene que ver, claro, con un proceso histórico y social. Entonces, yo quiero tu mirada, queremos tu mirada de qué es lo que nos pasó como ciudadanos que estuvimos dispuestos a avalar cosas que evidentemente carecían de sentido común. Sí, bueno, creo yo, y lo escribí hace poco en una columna, de que la gran constante que puede explicar un poco lo que nos pasó, como interludio racional que tuvimos, por una parte fue el miedo a la violencia. Yo creo que la violencia generó mucho miedo de que el país se nos fuera de las manos, de que perdiéramos una institucionalidad más o menos sana que teníamos. Y bueno, el acuerdo constitucional se dio en un contexto de unas semanas en donde, por ejemplo, la oposición llamó francamente, o sea, dio por muerta la constitución vigente, y después un acuerdo constitucional que se hizo también rodeado de violencia. O sea, yo me acuerdo esas conversaciones que hubo esa noche en el ex Congreso, etcétera, era rodeada por la amenaza de un gobierno que podía caer. Por lo tanto, se permitieron y se admitieron muchas cosas que no se habrían admitido en un contexto de normalidad por una amenaza de violencia. Por eso yo siempre he dicho que este proceso constituyente también nació viciado, porque fue fruto de una amenaza de violencia. ¿Y qué ocurrió más, o sea, anterior a eso, que permitió llegar a esa circunstancia? Quizás el hecho histórico más determinante en el último tiempo. Bueno, uno puede tener varias visiones, pero yo siempre me gusta mirarlo desde el punto de vista histórico, porque yo, además de abogado, soy doctor en historia. Entonces, desde el punto de vista histórico, quizás el hecho más relevante es la derrota de una centroizquierda democrática en manos de una izquierda radical con aires insurreccionales. Esta izquierda no nació el 18 o 19 de octubre del 2019. Esto viene desde el año 92, con la fundación de la Zurda, que es el antecedente del movimiento autonomista, que después fue creciendo, se tomó las universidades, incluso se planteó como adversario del Partido Comunista, y fue esta izquierda más radical la que fue copando el imaginario político propio de la izquierda más tradicional. Y en ese sentido,
yo creo que la derrota de la socialdemocracia o la centroizquierda democrática, por muchas razones, y a veces también por un contexto de desgaste en el tiempo, es lo que marca este como debilitamiento de las convicciones democráticas de un sector importante de la centroizquierda. De hecho, yo creo que el antecedente más claro de esto se reflejó el año 2011 con las manifestaciones estudiantiles, en donde en un hecho sorprendente uno veía a parlamentarios y dirigentes de la exconcertación negando y rajando vestiduras de lo que se había hecho en los últimos 20 años como que había sido algo absolutamente injusto, terrible, o sea, abdicando de todos los méritos y objetivos que se habían alcanzado en ese periodo. Yo me acuerdo perfectamente, habían senadores que marchaban, ¿no es cierto?, como si hubiesen llegado desde el extranjero y recién venían conociendo la realidad chilena. Entonces, esa falta de convicción con de lo que se hizo, yo creo que fue el primer síntoma de este desbalance. Yo creo que este periodo, más que una crisis de la derecha o más que una crisis del centro, es una crisis de la centroizquierda que ha generado este desbalance o falta de contrapeso institucional en las fuerzas políticas que hay en Chile. Y esa izquierda es la que ha legitimado la violencia, y la legitimación de la violencia hoy día es un dato de la causa que es muy grave. Perfecto. Y siguiendo en esa línea argumental que me parece tremendamente interesante, la izquierda históricamente en Chile, las elecciones parlamentarias de alcaldes, en las elecciones de representación popular masiva, saca entre un 5 y un 10% de los votos. Sí. ¿Por qué domina entonces el panorama político? ¿Es por mayor compromiso, por el ejercicio de argumentos que tienen mayor sensibilidad social, porque hay un silencio cómplice del resto? ¿Qué es lo que hace que el 10% máximo de los votos domine la escena política y domine, de alguna manera, como tú decías, el imaginario político de las nuevas generaciones? En el caso de la izquierda, yo creo que le hizo mucho daño, o fue la culminación de un daño, el tema del financiamiento de la política. Cuando la propia izquierda se da cuenta que grandes dirigentes del Partido Socialista y del PPD son financiados por empresarios, concretamente en el caso Soquimich, que estaban relacionados con el gobierno militar y que recibían plata de ellos, y más todavía después, cuando empieza una crisis también, porque esto no es solamente una crisis de la política, también es una crisis de la sociedad, cuando empiezan a ver que hay colusiones, y que gente de la izquierda también participaba de esas colusiones o, no, o hacía vista gorda, es decir, y que es común a todas las crisis institucionales de los países. Cuando un sector de la sociedad se da cuenta de que tiene un Estado que gobierna no para el bien común, no para todos, sino que en beneficio de un sector, es cuando ese Estado pierde legitimidad. Y ese Estado estaba amparado y avalado por la centroizquierda socialdemócrata. Y por lo tanto, contra ella se fue la mayoría de la furia de lo que era generalmente la centroizquierda democrática, en el sentido, miren, aquí nos vendieron un sistema, estuvimos dispuestos a aceptarlos, y resulta que ustedes son incapaces de cumplir lo que nos piden a nosotros. Esa falta de legitimidad moral en la política, que no es de toda la izquierda, por supuesto, sino que son algunos dirigentes, etcétera, yo creo que tuvo un efecto más dramático o más profundo de lo que uno cree. Y ahí se empezaron a legitimar estas posturas de izquierda que iban fuera de la tradicional centroizquierda democrática. Perfecto. Y siguiendo por la misma línea, el resto de los políticos, la centro derecha y la derecha, ¿qué rol tuvo en este proceso histórico? Porque es importante entender por qué el 4 de septiembre vamos a tener que votar una constitución, y uno debería mirar siempre hacia atrás para tratar de evitar los procesos erróneos o los procesos dolorosos de la sociedad. Probablemente somos los únicos que vamos a tropezar 2 y 3 veces con la misma piedra, pero hay que por lo menos hacer el ejercicio de desafiarnos de no cometer los mismos errores. Entonces, ¿qué pasó? De alguna manera la colusión, los abusos que se amplificaron y que fueron muy vistosos, esta cosa de las clases de ética, cuando en realidad a alguien por un CD lo metían preso, y eso generó también, supongo yo,
de alguna forma una suerte de decir, pucha, yo también me siento culpable y por lo tanto, como no estoy tan limpio, guardo silencio? Bueno, la centro derecha pecó de lo mismo que la izquierda, que la centro izquierda democrática, porque también estaba metida en este tema del financiamiento, en este tema de las colusiones, por supuesto, de nuevo, no todos, sino que algunos muy sintomáticos, etcétera. Pero eso fue muy abarcador de meterlos todos dentro del mismo saco. ¿Ah? Y yo creo que la centro derecha también pagó un costo por eso. Pero quizás el mayor pecado de la centro derecha, y que todos lo vivimos, yo también fui parlamentario, así que me siento responsable de eso, es que no fuimos capaces de tener la flexibilidad suficiente de ir avanzando en reformas constitucionales que permitieran hacer eco de las nuevas exigencias ciudadanas. ¿Ah? Y en ese sentido, yo creo que la izquierda sí fue más sensible a lo que estaba ocurriendo. ¿Ah? De que la fórmula que funcionaba en los 80 y en los 90 no era la misma fórmula del 2020, porque además las exigencias eran distintas. ¿Ah? Nosotros estábamos avalando un sistema que permitió, por ejemplo, que 1 millón de personas fueran los primeros de su familia en llegar a la universidad. Perfecto. Pero una vez que entraban a la universidad y salieron de la universidad, ya no bastaba el discurso de asegurarles que entraran a la universidad. Eran otras las exigencias, eran otras las aspiraciones, eran tener un primer trabajo que permitiera pagar su crédito universitario, un primer trabajo que permitiera vivir mejor que sus padres. Entonces, las exigencias y los desafíos cambian y nosotros nos quedamos con la misma respuesta que había funcionado por 20 años, pero ya no era la misma pregunta la que nos hacían los ciudadanos. Yo creo que ahí hay un desfase que sí es culpa de la centro derecha, que no fuimos capaces de advertir y que nos relegó un poco en el inmovilismo porque estábamos cómodos. Gonzalo, y habiendo aprendido un poco la lección de que la ciudadanía hoy día exige un comportamiento, por lo menos eso es la sensación que tengo yo, exige un comportamiento ético, un comportamiento moral y una transparencia, un estándar de transparencia que antes entre gallo y medianoche se cocinaba mucho, aunque los acuerdos son una buena cosa, pero la cocina es otra, digamos. Entonces, hoy día estamos preparados como sociedad para enfrentar los nuevos estándares o nos vamos a encontrar que efectivamente estamos de nuevo enfrentados a una situación compleja. Te lo voy a ejemplificar para que los auditores que nos ven. Yo no saco nada con tener una muy buena constitución, sea esta u otra modificada, si es que quienes de alguna manera están obligados a hacer cumplir la ley y quienes juran que van a hacer cumplir la ley y que representan además a las instituciones representadas en la ley, a su vez, hacen vista gorda o miran por el lado. Entonces, la pregunta es, ¿nuestro estándar efectivamente va a estar el día de mañana acorde con lo que esté impreso en el papel? Yo creo que los procesos constituyentes son procesos largos y no se agotan con la dictación, con la aprobación o rechazo de una constitución, porque debajo de toda constitución tienen que haber ciertos consensos mínimos de lo que yo considero estándares aceptables o no, de lo que yo considero que es bueno para el país o no, de las injusticias o diferencias que son aceptables en un determinado momento o no. Y yo creo que nos va a tomar varios años todavía volver a tener ese consenso mínimo. Y yo creo que esos procesos son siempre partos dolorosos, en el sentido de que se dan con luchas, se dan con fracasos, se dan con desilusiones, se dan con desconfianza, y por lo tanto nosotros tenemos por el futuro varios años todavía de bastante polarización política y de inestabilidad política. La Constitución del 25 se demoró casi 7 años en poder funcionar bien. Recién en 1932, con el mismo Alessandri, empezó a entrar en régimen. Y yo creo que aquí nos va a tomar mucho tiempo. Se rechace o se apruebe, esta constitución ya fue un fracaso. ¿Por qué? Porque una constitución aprobada por el 53 o 54% está destinada a morir también. Las constituciones tienen que lograr grandes acuerdos. Quizás, mira, quizás ningún texto constitucional que salga ahora habría podido generar ese consenso, y por lo tanto no es tanto, o sea, es mucho que la Constitución es mala, pero si hubiese sido mejor, quizás tampoco habría logrado el objetivo, porque
estos son como las disputas o las peleas familiares. Hay que pasar por todos los estados de ánimo como para que uno después llegue realmente a una solución feliz. Aquí todavía nos falta pasar por distintos estados de ánimo. O sea, tú pronosticas que tenemos, independiente cuál sea el resultado, ya sea que se apruebe la Constitución o se rechace la Constitución, tú pronosticas que tenemos años de turbulencia política sí o sí. Sí, eso es lo que yo creo. Ahora, uno no es que vea el futuro, uno perfectamente me puedo equivocar y ojalá me equivoque, pero cuando uno revisa la historia hacia atrás, los quiebres de consenso político toman muchos años en recuperarse. Si uno ve todos los quiebres institucionales políticos que hemos sostenido en 1830, en 1891, en 1924, bueno, y el propio en 1973, todos esos consensos se vuelven a reagrupar años después. Los únicos que quizás no necesitan ese plazo son los que se concluyen en guerras, porque ahí hay un victorioso que arrasó con el resto, como fue en 1830 y la guerra civil del 91. Pero excluyendo la posibilidad de guerra civil, que por supuesto que nadie quiere, en donde si hay un victorioso y si hay un derrotado absoluto, el resto que son acuerdos se demoran muchos años en poder configurarse. Perfecto. ¿Cómo ves el tema de seguridad hoy día? Esto te lo pregunto como abogado, como parlamentario y como ciudadano. ¿Qué crees? Porque hoy día hay un factor que probablemente en las otras constituciones no teníamos, que tiene que ver con el tema de la seguridad. Hoy día la seguridad está siendo un problema, es el problema de mayor sensibilidad ciudadana, y las instituciones encargadas de controlar eso no reciben el apoyo político y por lo tanto estamos viendo cómo hay un fracaso en todos los frentes de seguridad, desde el control de la frontera hasta la gestión de las cárceles, digamos. Entonces, ¿qué rol va a jugar el tema de la inseguridad o de la violencia en el desarrollo, no solo del proceso constitucional, sino que en el desarrollo del país? Sí, es que ahí yo creo que el tema de la seguridad, el problema de seguridad, no es tanto un tema policial, sino que una consecuencia también de la crisis política. Porque hoy día ningún gobierno tiene la convicción suficiente de cuál es el accionar legítimo en contra de la delincuencia. Y como no tienen parámetros claros, se inhiben. Es mejor no hacer nada. Después del estallido social, las fuerzas policiales y los ministros del Interior, etcétera, no se atreven o se atreven a hacer muy poco, porque el cuestionamiento ciudadano siempre puede ser enorme. Y el cuestionamiento ciudadano es enorme porque se desconfía del uso de la fuerza por parte del Estado. Entonces, hoy cualquier uso de la fuerza hasta hace poco pasaba a ser ilegítima. Y eso también es un consenso que toma años, en donde la gente empieza a decir, bueno, mire, que el carabinero puede accederse en algunos casos tomando preso a alguien, bueno, es algo que no puede ser, pero eso no cuestiona la validez del Estado para perseguir la delincuencia. Bueno, eso es un consenso que hoy día está roto y que va a tomar también mucho tiempo poder armar de nuevo. Y de nuevo ahí vamos a tener que pasar por muchos malos ratos hasta que ese consenso político se vuelva a armar. O sea, dicho un buen chileno, nos esperan años de turbulencia y de inseguridad precisamente porque hay una crisis de legitimidad institucional y de legitimidad política. Así es. De hecho, por ejemplo, en la violencia en la Araucanía, tampoco todavía hay consenso de hasta dónde puede llegar el accionar legítimo del Estado. Hoy día tenemos militares en la Araucanía. Bueno, los militares hoy día en la Araucanía yo creo que no quieren estar, porque no saben qué pasa si disparan, por ejemplo, para defenderse. Si hoy día ocurre un enfrentamiento y mueren, no sé, 3 o 4 comuneros, ¿qué va a pasar? Aunque el enfrentamiento haya sido en legítima defensa, por ejemplo, de una patrulla militar que se vio atacada o sorprendida, lo más probable es que den de baja ese general, den de baja ese coronel, metan preso a los 4 militares que estaban en la patrulla. ¿Y por qué? Porque todavía no sabemos hasta dónde llega lo legítimo. Incluso lo que era legítimo antes, como la legítima defensa de un carabinero o de un militar, hoy día ya no se considera como tal. Entonces,
esos consensos son los que hacen inoperante al Estado hoy día frente a la delincuencia y a la violencia. Gonzalo, y en procesos históricos paralelos o realidades sociales en Latinoamérica o en otros países que hayan vivido procesos como el nuestro, ¿cómo han salido de esto? Si es que han salido, porque en algunos casos hay un deterioro sistemático y son países que cada vez están más deteriorados. Uno lo ve, a mí me toca por distintas razones de trabajo viajar por muchas partes y veo como algunos países florecen y otros se hunden año tras año en una destrucción de la convivencia cívica, económica, moral, en todos los aspectos. Entonces, ¿cuál es tu pronóstico para nosotros? Bueno, estas cosas acaban con un concepto, una frase que ocupó alguna vez el expresidente Patricio Aylwin, cuando dije el reencuentro de los demócratas. Cuando los que creen en la democracia se dan cuenta que tienen que hacer causa común en contra de la violencia. ¿Ah? Entonces, cuando actúa Carabineros y todos los sectores políticos dicen, bueno, esa es la acción legítima y no vamos a aguantar que ocurran estas otras, es donde esos problemas logran solucionarse. Pero si cada vez que actúa el Estado, la mitad del espectro político lo aplaude y la otra mitad lo critica, los que creen en la institucionalidad la debilitan y por lo tanto no va a haber ahí acuerdo posible. Quizás, no sé si es el ejemplo, pero por ejemplo en el tema español, en Cataluña, cuando uno dice toda la fuerza que tuvo el independentismo catalán, etc. ¿Cómo pudo España superar eso? Bueno, cuando tanto el Partido Popular como el Partido Socialista dijeron esto no lo va a admitir. Esto no es parte de España. O sea, no hubo sector político importante que lo ocupara como arma o como herramienta electoral. Entonces, cuando ocurre ese consenso en los demócratas es cuando uno logra aislar y, por lo tanto, enfrentar en forma exitosa a los que van en contra de la institucionalidad. Pero hoy día lo que tenemos es una izquierda que no cree en esta institucionalidad todavía. Entonces, sí, pero hoy día tú tienes un gobierno cuya ministra del Interior va a la Araucanía, es recibida a balazos y decide no querellarse, que debería ser, es la ministra del Interior la encargada de la seguridad interna del país, y decide no querellarse para no dar una señal de que de alguna manera el gobierno quisiera conflicto. Entonces, si esa señal, que es gigantesca desde el punto de vista político, o cuando un subsecretario de salud le pide, ¿no es cierto?, a Gendarmería que retire los body scan, donde es la única herramienta tecnológica que tienen para controlar si están entrando armas o drogas a las cárceles. Entonces tú te das cuenta de que hay una filosofía detrás de que efectivamente más importa de alguna manera la convicción política que la seguridad de los ciudadanos. Entonces la pregunta te la vuelvo a hacer. ¿Cómo tú crees que salimos de esto? Bueno, cuando esa izquierda democrática vuelva a adquirir, ¿no es cierto?, esa supremacía moral dentro de ese sector que hoy día ve con condescendencia el uso de la violencia. Mientras eso no ocurra, mientras todavía ese sector de centro-izquierda esté dominado por gente que de alguna u otra forma legitima la violencia, no hay camino, solución posible, a menos que se vaya avanzando en acuerdos políticos que permitan superar esas desconfianzas. O sea, que se produzca nuevamente lo que decía el reencuentro de los demócratas en decir, mira, estas convicciones estamos todos juntos y los vamos a enfrentar como Estado. Y tú como historiador y como además político, ¿crees que efectivamente el horno está para panes de que eso va a ocurrir en el mediano o corto plazo? Hoy día no, porque como dije al principio, estas son teleseries que tienen que pasar por muchos estados de ánimo y todavía no hemos pasado por todos los estados de ánimo. Y por eso yo creo que tienen que pasar muchas cosas todavía para que los demócratas vuelvan a reagruparse y a creer con convicción en que hay una forma de hacer política, que es la institucional y no otras. Y falta todavía más. ¿Qué pasa en la Araucanía? La Araucanía, cuando se hizo una consulta, desmiénteme por favor, por si me equivoco con la cifra, se le preguntó a la ciudadanía de la Araucanía, oiga, ¿usted está de acuerdo con las medidas de fuerza o de excepción? Y más del 80% de los que viven ahí dijeron que sí.
estamos de acuerdo, queremos estado de excepción, queremos a los militares acá, queremos orden, queremos seguridad, pero desde la región metropolitana, desde el poder central, no quieren. De hecho, el gobierno sigue buscándole la vuelta a cómo enfrentar eso sin que efectivamente aumente la seguridad. ¿Cómo tú crees que se le puede dar a la gente de trabajo, a la gente humilde, la posibilidad de vivir en paz, que es la obligación primaria y primera de cualquier Estado? Sí, bueno, ahí el tema de la Araucanía, lo complejo es nuevamente que hay un sector de la izquierda que le da patente de legitimidad a la violencia. ¿Ah? El pueblo mapuche, como todo pueblo, es muy diverso. ¿Ah? Y por lo tanto, hay gente de izquierda, de extrema izquierda, de centro y mucha gente de derecha también. Hoy día lo que es la causa mapuche, por decirlo de alguna forma, la reivindicación, ¿no es cierto?, histórica del pueblo mapuche, está monopolizada por una izquierda radical. ¿Ah? Y qué más ideológico que ver cosas que no tienen nada que ver con las reivindicaciones mapuches, como por ejemplo exigir el fin del neoliberalismo, que se vayan las empresas. Es un discurso ideológico de izquierda, no es un discurso propio de lo que son las disputas tradicionales, ¿no es cierto?, o las reivindicaciones tradicionales dentro del mundo indígena. Entonces, cuando ese sector tiene coaptado a la representación política de ese imaginario de reivindicaciones históricas, es porque hay sectores dentro de la izquierda que le dan piso y le dan legitimidad. Yo creo que cuando se den cuenta que no hay conversación posible con quienes no respetan la institucionalidad, la violencia va a seguir y va a seguir escalando porque además rinde. Además, porque cometimos un error también, ¿eh? Como Estado, tanto gobiernos de derecha como de izquierda. Muchos gobiernos consideraron que se podía comprar la paz en la Araucanía. ¿Ah? Y se podía comprar con terrenos, se podría comprar con recursos. Entonces se empezó a fomentar de que la violencia daba frutos, de que si uno iba a una oficina pública con un formulario, se iba a demorar 10 años en conseguir algo, pero si uno quemaba un predio, si quemaba camiones, rápidamente iba a llegar la CONADE y ya uno lo iba a comprar. Y ese círculo vicioso lo instaló el propio Estado, y aquí de derecha y de izquierda, todos. Sí, por eso que me refería al concepto de Estado y no al gobierno, porque Claro. me parece que esto ha sido transversal, absolutamente transversal. Entonces, y la CONADI y la CONADI ha sido un gran comprador de paz política y además de elecciones. Si uno ve las compras de tierras de la CONADI en el tiempo, siempre explotan o se aumentan en los periodos de elecciones. ¿Ah? Entonces, es un instrumento del Estado utilizado, mal utilizado, politizado y que terminó en esto. yo después de esta conversación me estoy poniendo hasta pesimista, porque en realidad vamos a tener un periodo de incerteza jurídica, social, vamos a tener un problema de inseguridad, vamos a tener que esperar que los que no son democráticos se transformen en democráticos, vamos a tener que esperar que todos los demócratas se junten y validen nuevamente el uso del legítimo uso del imperio de la ley. O sea, se nos vienen años complicados, Gonzalo. Sí o sí. Sí, es que nunca esto, o sea, nosotros estamos, y si uno lo quiere colocar más arriba todavía el análisis, estamos en un proceso revolucionario. ¿Ah? Y entiendo revolucionario por un proceso en donde se transforman los consensos, cambian y llegan consensos nuevos, y además llegan sectores nuevos a disputar el poder. Y esos procesos pasan por distintas etapas. Por eso, cuando uno habla de un proceso revolucionario, la gente cree que es una exageración, porque no hay gente disparando en las calles. Todos los procesos revolucionarios también pasan por distintas etapas. ¿Ah? Pasan por etapas más violentas, menos violentas, de generación de nuevos consensos, etc. Si uno ve la revolución típica, o sea, como el modelo revolucionario occidental, que es la Revolución Francesa, pasa por distintas etapas y los que empezaron no terminaron, sino que se los llevaron el premio otros, etc. O sea, estamos por un proceso de ese tipo. ¿Ah? Entonces, ahora, distinguir si estamos en la mitad, estamos en el principio, estamos en el final,
es siempre difícil, es como tratar de adivinar cómo va a terminar una película cuando uno lleva 30 minutos viéndola. ¿Ah? Claro, uno puede tener su hipótesis, pero siempre la realidad te puede sorprender. Sí, seguro. Te voy a hacer una pregunta, nada que ver, pero quiero hacértela porque Gonzalo Arenas ha pagado costos por tratar de comunicar, porque yo te veo, llega mucho WhatsApp con tus de Instagram, con tus posiciones, con tus explicaciones, que son súper didácticas y súper comentadas, y uno se alegra de poder entender en sencillo cosas que son relativamente complejas, pero Gonzalo Arenas ha pagado costos personales, lo han funado, lo han apuntado con el dedo, lo han insultado, porque hoy día, y lo engarzo en otra cosa, hoy día el ex tenista González, nuestro medallista, dice: yo en Chile no quiero dar opinión política porque aquí hay mucha, de alguna forma, violencia cuando uno da una opinión. Entonces, te quiero preguntar, tú, Gonzalo, has pagado costos. ¿Cuáles costos? ¿Por qué estás ahí en esta cruzada? Bueno, sí, o sea, la cantidad de insultos que a uno le llegan es gigantesca. De hecho, yo me entretengo bloqueando gente, porque, o sea, no es que no quiera la discusión democrática, yo acepto que me critiquen, pero ya cuando vienen los insultos y las amenazas, eso los bloqueo. Pero uno está un poco acostumbrado también. Yo cuando era diputado por la Araucanía, yo no lo he contado mucho, pero yo anduve con protección policial un tiempo también. ¿Por qué? Por ejemplo, esto me ocurrió en la comuna de Ercilla, que llegaron unos más radicales y violentos y sacaron a una directiva de una comunidad muy pacífica y la sustituyeron. Yo fui a reclamar a la CONADI con estos que habían salido y en esa época de la propia CONADI llamaron a los más violentos porque estaban coludidos. Y un día me llama el fiscal regional y me dice: oiga, diputado, mire, yo tengo una grabación aquí, quiero que la escuche. Y eran unos tipos conversando: oye, a este hay que darle un ejemplo, se está metiendo en tonteras, etc. Bueno, anduve con protección policial como 6 meses. ¿Ah? Pero si uno no habla y se queda callado y uno siente una cierta responsabilidad, uno dice: bueno, estoy siendo cómplice de esto. O sea, cuando uno ve países como Colombia, por ejemplo, como Venezuela, como Bolivia, llegaron a esas situaciones porque mucha gente no habló y se quiso evitar problemas. Bueno, si uno quiere más o menos a su país un poco y quiere incluso que su familia pueda vivir en Chile el día de mañana, tiene que jugársela por el país. Yo no soy ni millonario, ni tengo empresa, yo no puedo irme a vivir a Francia, sé que al país le da mal, yo no puedo hacer como Fernando González de irme a vivir a Miami, ¿no es cierto? Si esto se pone hostil, yo voy a morir acá y mis hijos también van a morir acá, y por lo tanto cuando uno está aquí, bueno, tiene que jugarse por lo que cree. Y hay otros como tú, Gonzalo, que se la juegan porque uno de repente ve, a mí y en este espacio de confianza, lo que me ocurre, yo estoy con Checho Irán en la radio, y a mí me ha tocado estar, que mucha gente de repente te pega en la espalda y te dice: sigue así, lo hacen muy bien. Y cuando uno dice: bueno, ¿y tú? No, no, yo no, tengo que cuidar mi empresa, tengo que cuidar mi marca, tengo que cuidar mi... y necesitamos entonces que colabores, que... No, 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 yo no, pero tú sigue así. Y eso yo creo que también, como tú dices, le hace mal. Es lo que yo llamo el silencio de los inocentes, porque en realidad la gran mayoría espera que otro dé la cara, que otro haga el sacrificio, que otro pague el costo, para que efectivamente aquí todos puedan seguir viviendo como que si no hubiese pasado nada. Pero si no está Gonzalo Arenas, ¿quién va a estar, digamos? O sea, en el fondo... Yo en eso he aprendido algo con los años. Yo ya estoy llegando a los 50, alguna experiencia uno tiene. Estuve bastante tiempo metido en la política de la primera línea y uno llega a una conclusión. Uno no puede hacerse responsable del panorama general, uno no puede esperar, ¿no es cierto?, que todo funcione como uno le gustaría, y al final del día
uno tiene que aportar con lo que puede, donde está, desde el momento que está. ¿Ah? Yo soy profesor universitario, soy profesor con una completa en una universidad, tengo que hacer clases todo el día, no puedo viajar, no puedo hacer grandes campañas en la calle. ¿Qué puedo hacer? Un pizarrón y un lápiz. Es lo que puedo hacer, bueno, es lo que hago. ¿Ah? Entonces, ahora, si eso sirve, si se involucra más gente, eso ya escapa de mí. Entonces, uno, mira, hablando un poco de historia, yo me acordaba una historia que uno lee un poco en Encina, en la historia de Chile en Encina, que criticaba mucho al general Baqueano, que está también ícono aquí. Todos los civiles que participaban en la guerra del Pacífico, que eran muchos y muy destacados, encontraban a Baqueano muy tonto, ¿ah? Porque ellos le proponían grandes ofensivas a la guerra. Entonces llegaba, no sé, el ministro Vergara, muy ilustrado, y le decía, miren, en la guerra austro-prusiana las tropas hicieron esto, y le mostraban planes, pero que eran una maravilla. Entonces, y Baqueano siempre decía, sí, 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 los tramitaba todo, y al final no hacía nada de lo que decían, y sus únicas órdenes era cada uno en su puesto y a pelear. Entonces, esa frase de cada uno en su puesto y a pelear, encontraban a estos civiles que era el mayor reconocimiento a la estupidez de Baqueano, ¿ah? Que no tenía imaginación, etc. Pero uno con los años se va dando cuenta que los grandes planes, las grandes cosas, entre más espectacularidad hay, menos funciona. Y al final, lo más sabio muchas veces, mire, cada uno en su puesto y haga todo lo que pueda donde está. Y si Sí. todos hacen eso, al final funciona. Sí, pero ¿sabéis lo que le pasó a Baqueano? Mira dónde terminó Baqueano, entonces tenés que tener cuidado, Gonzalo. Claro, así es. Pero cada yo encuentro más sabio eso de que, mire, cada uno en su puesto y a pelear. ¿Ah? Y las grandes planificaciones quizás no son responsabilidad de uno, la harán otros, se darán en determinadas circunstancias, pero si cada uno espera el plan perfecto y la bala de plata que lo solucione todo, al final uno nunca hace nada. Estamos de acuerdo. Y aprovecho de hacer este llamado a todos los que nos escuchan y que te escuchan a ti, y yo espero que tú, que tienes tantos seguidores, puedas difundir esta conversación entre todos nosotros. Perdona, puedas difundir esta conversación entre todos nosotros. Eh, yo, yo quisiera que la gente, desde su puesto, desde su área de influencia, por muy modesta que sea, haga un pequeño esfuerzo y difunda buenas ideas. Eso. Y se atreva a hacer comentarios y no guarde silencio, y que Chile es de todos y Chile tenemos que construirlo entre todos, pero la violencia no puede tener lugar, el odio. Yo no puedo fomentar el rencor, eso me parece a mí que es prácticamente impresentable. Yo no he podido entender cómo líderes políticos fomentan el odio. Es una cosa que va contra lo mejor del ser humano. La violencia inhibe el pensamiento, o sea, el sistema límbico, desde el punto de vista neurológico, que es donde se alojan, ¿no es cierto?, núcleos de la violencia. Cuando se encienden, apagan la corteza cerebral, y la corteza cerebral es donde está lo más alto del pensamiento humano. Entonces, no se puede ser violento y pensar y tener grandes pensamientos al mismo tiempo. Entonces, necesitamos encuentros de inteligencia como la tuya, Gonzalo, que nos desafía, nos muestra camino. Déjame hacerte una pregunta también en otro sentido. En la universidad, cuando haces clases, tus alumnos, que por supuesto saben de ti y ven tu pizarra con tu plumón, qué sé yo, te desafían, te dicen, ¿sabe qué, profe, yo no estoy de acuerdo con usted? O usted, profe, es facho, o usted, profe, es conservador, o usted representa la fronda aristocrática o la oligarquía. ¿Te pasa eso? Yo tengo muchos alumnos que por supuesto no piensan igual que yo, pero nunca he tenido un problema porque yo siempre les he dicho que pueden opinar lo que quieran siempre y cuando sea con argumentos. Ese es el único requisito. Porque es una universidad, en la universidad existe libertad de pensamiento. Entonces, cuando me argumentan, incluso les pongo buena nota, aunque yo sepa que están equivocados, porque hicieron el ejercicio
de argumentar, de pensar y de reflexionar. Y eso es lo que uno enseña, y al final uno se lleva incluso mucho mejor con los que son más extremos, porque piensan más. O sea, hay algunos que son los más ideológicos, por ejemplo, que han leído. Yo, por ejemplo, yo les paso a Marx en clase, porque Marx también es un pensador que tiene cosas interesantes también desde el punto de Sí, vista claro. intelectual. Entonces, cuando ven que uno trata con respeto las ideas y lo hace con argumentos, al final se genera un círculo virtuoso de respeto. Entonces, yo creo que eso es lo propio de la universidad. Perfecto. Cuéntame, liderazgos hoy día en Chile. ¿Qué liderazgos te llaman la atención? ¿Con qué liderazgo tú dices, chapó, me saco el sombrero? Por ejemplo, a mí me ha parecido muy interesante y bien admirable lo de Christian Barken, por ejemplo, lo de los amarillos. ¿Mm? Encuentro que ha hecho, o sea, la gente que desafía su propio espacio de comodidad, como él lo ha hecho, porque si a nosotros nos insultan, a él lo insultan aún más, porque lo consideran traidor incluso, muchos. Entonces, esas personas que son capaces de desafiar su comodidad por algo que considera que hoy día quizás no lo entiendan, pero que en el largo plazo es lo mejor, a mí me producen como admiración. Entonces, en ese caso, yo creo que es alguien que ha producido un liderazgo, bueno, incluso, incluido toda esa gente también que participa un poco del concepto de amarillo. También hay otra gente, por ejemplo, lo que tú haces, que en el fondo tú no esperas las grandes soluciones, no esperas la bala de plata, tú eres ocupado, tienes muchas cosas que hacer, pero bueno, en lo que puedo hacer, lo hago. Ese es mi grano de arena. O sea, esos liderazgos son los que a mí me producen admiración y que muchas veces uno le pasa también, de que hace grandes programas, grandes exposiciones y no los ve nadie o los ve poca gente y uno dice chuta, y otras veces sí, bueno, es la constancia también. La gente que demuestra esa constancia es la que al final a uno le produce admiración. Constancia, ¿eh? Claro, efectivamente. Constancia, porque efectivamente yo soy un convencido de que más que el talento, la inteligencia o los contactos o el color de ojos o el apellido, la fórmula está en la tenacidad y la constancia a través del tiempo. Y en eso estamos, tratando de ser constantes en Unidos por Chile, de ayudar, de invitar a gente que nos ayude a comprender este Chile, que nosotros podamos aprender y tratar de que usted que está en su casa, que nos escucha, nos ayude a difundir. Mira, hoy día hemos tenido a Gonzalo Arena, él es abogado, exdiputado, doctor en historia, académico y un muy potente comunicador. De seguro usted ha visto muchas de sus cosas. Eh, y ha sido un privilegio, Gonzalo, tenerte hoy día con nosotros en esta conversación un poco informal, pero para entender que vamos a tener tiempos turbulentos independiente de lo que venga y que la Constitución, al parecer, está muy lejos de la excelencia porque en vez de producir certezas para generar una casa común, trae incertezas en muchos frentes. Gonzalo, usted es dueño del programa ahora. No, muchas gracias por la invitación. Los felicito por lo que hacen. Como tú dices bien, la constancia. Yo el otro día, yo he grabado 72 videos. Y el otro día estaba revisando los primeros videos que tienen como 150 visitas, 120 visitas, y ahora tengo algunos de 350.000 visitas. Entonces, al final la constancia es lo que va dando el soporte y en algún momento la chispa prende. Así que hay que seguir siempre. Lo que nosotros queremos es que prenda la chispa de la unión, de la inteligencia, de la experiencia, del conocimiento, pero sobre todo de la generosidad y el amor por Chile. Porque si no, por mucho que escribamos muchísimos artículos, si no queremos a nuestro país y no queremos al ciudadano que está al lado, nada vamos a conseguir. Nada bueno engendra la violencia, el rencor o el odio. Tenemos que mejorar eso. Gonzalo, te vamos a dejar invitado para otro programa más adelante, de seguro, después del resultado de
de la elección. Yo tengo que decirlo, en Unidos por Chile nosotros hicimos una consulta a nuestros adherentes, y son varios miles. Más del 90% nos señaló que iba a votar rechazo, y además nos facultó para decirlo públicamente, y es por eso que lo decimos. Unidos por Chile, nosotros, después de el mérito de lo que hemos estudiado, hemos escuchado y hemos visto de la nueva Constitución, es que vamos a votar rechazo. Pero no porque no existan o creamos que los cambios sean necesarios, sino porque creemos que estos cambios tienen que ser hechos desde la inteligencia y el conocimiento. Gonzalo, muchísimas gracias. Siga con sus videos, espero que sean 72 multiplicado por 10, porque nos hacen muy bien, y ayúdenos también a difundir a Unidos por Chile. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias a todos. Yo también, pues. Gracias y muy buenas noches, y nos vemos la próxima semana.